Buenos días, mi nombre es Emily El Gouri, estudiante de la Universidad Yacambú, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la carrera de Derecho, modalidad a distancia. Mi expediente es CJP 163000958. A continuación les realizaré una defensa respecto a los juicios orales y el principio de la oralidad para la cátedra de las prácticas forenses contenciosas administrativas. El juicio oral. El juicio oral consiste en un debate, una contradicción entre las partes, con igualdad de oportunidades, lo que exige un amplio y cabal conocimiento del derecho de defensa. En el proceso penal venezolano forma parte de la segunda parte del proceso, denominada juicio oral o etapa de juzgamiento, y constituye la fase más importante del mismo, ya que en él se va a comprobar la última certeza de la acusación y su efectiva dimensión, y en la que tras la práctica de las pruebas, modificación o ratificación de las conclusiones y bajo los principios de oralidad, publicidad, concentración, mediación y contradicción se realiza el debate y finalmente se llega a la sentencia. No obstante, en el derecho procesal civil venezolano también se va evidenciado el uso del juicio oral, tal cual como está expresado en los artículos desde el 859 hasta el 863 del Código de Procedimiento Civil, y en sus disposiciones establece que los procedimientos que se realizarán en un juicio oral serán los que versen sobre derechos de crédito u obligaciones, los asuntos contenciosos del trabajo, las demandas de tránsito o toda aquella demanda que por petición de los particulares deba realizarse en un procedimiento oral. Así entonces, la forma escrita es excepcional en el procedimiento oral y no puede sustituir la forma verbal hasta el punto que en la audiencia oral no se permite en las partes la lectura de escrito, salvo disposiciones establecidas en la ley. Asimismo, el artículo 317 del Código Orgánico Procesal Penal, en su encabezamiento, reconoce la necesidad de efectuar un registro preciso, claro y circunstanciado del desarrollo del juicio oral y público, mediante la introducción de medios técnicos de reproducción de datos. Como ya se mencionó, el juicio oral constituye el momento decisivo del proceso penal, porque allí es donde existe un sistema acusatorio verdadero. Nadie puede ser condenado contra su propia voluntad, a menos que su responsabilidad y culpabilidad sean demostrados en un debate oral y preferiblemente en público, en el cual los jueces y las partes presencien la práctica de la prueba y decidan exclusivamente sobre la fase en la que viendo y escuchando las audiencias de dicho debate. En su sistema acusatorio, la única manera de que una persona sea condenada sin un juicio oral y público es que se declare culpable o admita los hechos en una audiencia preliminar. Asimismo, el juicio oral se desarrolla en las siguientes etapas. La etapa número 1 es la preparación del debate. En este periodo tiene lugar como aspecto fundamental la integración del tribunal. Es en esta oportunidad donde en función del delito de que se trate se va a materializar el principio de participación ciudadana. El juez presidente señalará la fecha para la celebración de la audiencia pública, la cual deberá tener lugar no antes de 10 días ni después de 15 días desde la recepción de las actuaciones. Además, deberá indicar el nombre de los jueces que integrarán el tribunal y ordenará la citación a la audiencia de todos los que deberán concurrir a ella en base al artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal. También pueden las partes durante los actos de preparación del debate promover pruebas complementarias de las cuales tuvieron conocimiento con posterioridad de la audiencia preliminar. Esto en base al artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. La etapa número 2 del juicio oral es el desarrollo del debate. En esta etapa tiene lugar la apertura del debate, que se regirá por los ya mencionados principios de oralidad y mediación, concentración y publicidad, y donde la actividad probatoria estará presidida por los principios de concentración e igualdad. Por tanto, los únicos actos de prueba que el tribunal apreciará son los que se practiquen en el juicio oral con inmediatez y contrariedad, salvo el caso excepcional de la prueba anticipada, que se incorporará al juicio por su lectura. Una vez constituido el tribunal y verificada la presencia de las partes, el juez debe declarar abierto el debate, advirtiendo al acusado y al público sobre la importancia y significado del acto. Seguidamente, debe exponerse la acusación por parte del fiscal del Ministerio Público, y el querellante si lo hubiere, y el defensor su defensa. Esto en base al artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. La etapa número 3 del juicio oral es el orden de la recepción de las pruebas. Después de la declaración del acusado, el juez presidente debe recibir la prueba en el orden siguiente. En primer lugar, deben intervenir los expertos. Si resulta conveniente, el tribunal puede disponer que los expertos presencien los actos del debate. Seguidamente se recibirán la declaración de los testigos.
uno por uno. Antes de su declaración, los testigos no pueden comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver u oír o ser informados de lo que ocurre en el debate. Después de hacerlo, el juez presidente si continúa en la antesala o se retira. La comunicación entre el testigo no impide su declaración, pero el tribunal debe apreciar esta circunstancia al valorar la prueba conforme al sistema previsto en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. La etapa número 4 es la clausura del debate. Terminada la recepción de la prueba, el juez debe proceder la palabra, en primer término al fiscal del Ministerio Público, luego al querellante y posteriormente al defensor, para que exponga sus conclusiones. Seguidamente, debe otorgar al fiscal y al defensor la posibilidad de replicar, para referirse sobre las conclusiones formuladas por la parte contraria. No se permite la lectura de escrito, salvo que se trate de citas textuales de doctrina o jurisprudencia, con el fin de ilustrar al criterio del tribunal. El juez debe ser muy celoso, en su condición de director del debate, del cumplimiento de tales exigencias, en orden a evitar que el juicio se constituya en una mera lectura de actas. La etapa número 5 es la sentencia, y esta se divide en dos. Primero podría ser la deliberación. Una vez concluido el debate, el tribunal puede decidir. Para ello, si se trata de un tribunal mixto, los integrantes del tribunal deben previamente haber deliberado en secretos. Esto según el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la parte número 2 es la congruencia. Esta entre sentencia y acusación. La sentencia, como decisión judicial que le pone fin al juicio, no puede sobrepasar el hecho imputado en la acusación. En el mismo orden de ideas, el principio de la oralidad es un principio que está previsto en el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal y expresa que el juicio será oral y solo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia, conforme a las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal. El proceso civil venezolano tiene como fundamento al principio de oralidad, y el mismo consiste en que los actos procesales se realizan a viva voz, normalmente en audiencia y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable. ¿Para qué se elige el principio de la oralidad como fundamento del proceso civil? Para que el proceso sea rápido, denotando así una atención más pronta de las pretensiones solicitadas. La finalidad es la celeridad, busca la atención personal del juez con las partes y su vinculación con los hechos. Muchísimas gracias por su atención y nos leemos en otra oportunidad.